CC Vida presenta Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López. La preocupación de que su iglesia, su pueblo, su cuerpo se mantuviera unidos, juntos, pero mucho más que juntos, aún unidos. Unidos quiere decir de que a pesar de nuestras diferencias, nosotros tenemos que aprender a llevarnos bien. Hola, yo soy Robert, bienvenido a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título de la enseñanza del día de hoy es El gran reto de Jesús. Y es posible que tú te preguntes, ¿qué reto pudiera tener Jesús? Si Jesús es capaz de hacer todas las cosas. Es cierto, la Biblia nos dice a nosotros de que Jesús es Dios y Dios es capaz de hacer todas las cosas. Él no tiene limitaciones ninguna. Sin embargo, tenemos que entender que la palabra reto no tiene nada que ver con la palabra imposibilidad. Aunque las cosas sean posibles, siempre hay un reto envuelto en cada una de estas cosas. Y Cristo tuvo también uno. Es más, Cristo tuvo muchos retos en su vida. Pero hoy vamos a hablar de uno de ellos y diríamos el gran reto, porque es algo con lo cual todavía aún Cristo Jesús está luchando en estos momentos. A lo mejor tú no entiendes lo que yo estoy tratando de decir, pero lo vas a ver, lo vas a entender a través de la enseñanza del día de hoy. Te invito a que busques allí Juan capítulo 17, donde está basado la enseñanza o el tema de este día, y vamos a ver qué es lo que nos va a enseñar la palabra del Señor. Juan capítulo 17, comenzando en el versículo 20, dice así: No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Fíjate la oración de Cristo Jesús en esta ocasión. Este es uno de los pasajes que más me impactan a mí en la vida cristiana. Hay dos que tocan mi sentimiento muy especialmente. Uno de ellos es Filipenses capítulo 2, donde expresa de que Cristo Jesús se despojó de sí mismo para venir a ser hombre y vivir entre nosotros, convivir entre nosotros y enseñarnos a nosotros lo que es la vida cristiana. El otro es Juan capítulo 17, donde Jesucristo ora al Señor, al Padre, de una forma muy, muy especial, pidiéndole por la iglesia, por los cristianos, por ti y por mí, por aquellos que habían creído en aquella ocasión, y dice en esta ocasión, no solamente ruego por estos quiere decir por los cristianos que existían en aquel tiempo. Estamos hablando aproximadamente unos 2000 años atrás. Cuando dice aquí en este texto bíblico, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. En esta ocasión Jesús estaba orando por ti y por mí. Fíjate, hace 2000 años atrás, Jesús ya estaba orando por ti y por mí. Él sabía que 2000 años después, tú y yo íbamos a nacer, íbamos a recibir el mensaje de salvación, íbamos a creer, íbamos entonces a recibir también salvación, y Jesús está orando por ti y por mí hace ya 2000 años atrás. Algo increíble, ¿verdad? Decimos esto porque es increíble pensar de que Cristo Jesús estaba ya preocupado por ti y por mí, que íbamos a venir a ser miembros de su iglesia y miembros también de su cuerpo. Así lo describe la Biblia. Dice de que la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. ¿En qué parte del cuerpo estás tú colocado? ¿Qué función estás haciendo tú en tu iglesia donde tú participas y vas cada semana, que eres parte entonces del cuerpo de Cristo Jesús? Ahora, fíjate tú la preocupación que tenía Cristo Jesús hace ya 2000 años atrás. La preocupación de que su iglesia, su pueblo, su cuerpo se mantuviera unido, juntos, pero mucho más que juntos, aún unidos. Unidos quiere decir de que a pesar de nuestras diferencias, nosotros tenemos que aprender a llevarnos bien. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos entre nosotros, a aceptarnos a pesar de nuestras diferencias. En lo único que nosotros no podemos ser diferentes a los demás es en la forma de lo que nosotros creemos en referencia a la enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, Jesucristo durante su ministerio estableció un patrón de creencia,
Una serie de creencias específicas que afectan nuestra moral, que afectan nuestra ética, que afectan aún nuestra propia relación con Cristo Jesús. Y entonces es necesario que nosotros nos ajustemos a ese tipo de creencias o a ese patrón que ya quedó establecido en su palabra. Jesucristo nos dio su mensaje a través de su palabra para que nosotros entonces ahora en esta ocasión, guiados por el Espíritu Santo, aprendamos entonces a mantenernos unidos en relación unos con otros, pero unidos sobre todo en el cuerpo de Cristo Jesús. A través de los años se han conocido diferentes denominaciones o iglesias. Yo no sé a cuál tú perteneces, pero no importa a la iglesia que tú pertenezcas o la denominación que tú pertenezcas. Si tu denominación o tu iglesia creen en Cristo Jesús como Salvador personal, como el Hijo de Dios, como la única persona que nos puede ofrecer a nosotros la entrada al cielo, dice la palabra de Dios que entonces tú y yo, mi querido hermano, somos también hermanos cristianos, parte del mismo cuerpo de Cristo Jesús. A pesar de todo eso, nosotros somos de todas maneras miembros de una misma iglesia. ¿Qué iglesia es esa? La iglesia de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que venimos a explicar ahora? Que viene a ser un cuerpo. Y tú y yo somos parte también de ese cuerpo. Inclusive, fíjate esto. No importa a qué iglesia tú perteneces, es decir, en qué iglesia tú eres miembro. Aún siendo tú miembro de la iglesia a la cual asistes, eres también parte del mismo cuerpo del cual yo pertenezco, asistiendo y siendo pastor de otra iglesia diferente o quizás de otra denominación diferente. Jesús estaba grandemente preocupado por esto, por el hecho de que tú y yo aprendamos entonces a tener unidad, a llevarnos bien. En la ciudad donde yo vivo, donde yo ministro, tengo muy buena relación con otros pastores de otras denominaciones, de otras iglesias. A cada rato nos juntamos, en muchas ocasiones salimos quizás a almorzar o a conversar un rato y también a juntarnos a orar unos por otros. Desafortunadamente, algunas veces hay algunos pastores que no les gusta este tipo de relación con otros pastores o otras denominaciones. Está bien, los hemos aprendido a respetar. Pero una gran cantidad de pastores aquí en la ciudad donde nosotros vivimos, nos juntamos, nos relacionamos, nos llevamos muy bien, a pesar de nuestras diferencias doctrinales, a pesar de nuestra práctica, no importa, seguimos entendiendo que somos parte también del mismo cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, a pesar de la preocupación de Cristo Jesús, que hizo esta oración aproximadamente dentro de los 30-35 años del primer siglo, porque acuérdate de que Cristo Jesús vivió y ministró durante 33 años y medio, y de acuerdo al calendario gregoriano, que es el calendario que tú y yo usamos en estos momentos, el nacimiento de Cristo de Jesús dividió lo que se conoce el tiempo o la era, y generalmente decimos antes de Cristo Jesús o después de Cristo. En esta ocasión, cuando Jesús ora en Juan capítulo 17, nos vamos a dar cuenta de que esto ocurre más o menos entre el 30 y el 35 porque no tenemos una fecha exacta. Sin embargo, algunos años después, vamos a ver reflejado en la historia bíblica un problema específicamente de unidad en la iglesia. Aproximadamente 25 años después de esto, entre el 55 y el 57, el apóstol Pablo escribe lo que nosotros conocemos ahora como Primera de Corintios, una carta que fue escrita a la iglesia que estaba en Corintio. Yo te invito a que te vayas allí a Primera de Corintios para ver qué es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios en esta ocasión, y vamos a comenzar específicamente en el capítulo número 1, versículo también número 1, a ver qué es lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor en esta ocasión. Déjame decirte de que esta carta fue escrita específicamente porque habían problemas de división en la iglesia. Los cristianos estaban divididos, no había ningún tipo de unidad. Unos pensaban de una forma, otros de otros, unos hacían unas cosas, otros. En realidad, la mayoría de las cosas que los miembros de aquella iglesia estaban haciendo deshonraban a Dios. Y fue necesario en esta ocasión que el apóstol Pablo le escribiera a ellos y les dijera: hey, espérense un momento, lo que están haciendo no es correcto, no están honrando el nombre de Cristo Jesús, no están haciendo lo que Jesús en realidad esperaba que nosotros hiciéramos. Y mira lo que dice entonces allí, Primera de Corintios capítulo 1, comenzando en el versículo 10 en esta ocasión. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito.
Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, y otros yo a Cefas, y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Cristo y a Gayo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Fíjate esto, 25 años aproximadamente después que Cristo Jesús hace esa declaración, según allí Juan capítulo 17, vamos a ver que la iglesia de Cristo todavía no había aprendido la lección. En aquel tiempo no existían las denominaciones como hoy. No sé exactamente cuántas denominaciones existen en este momento, pero son muchas, yo creo que más de 500 o 600 en todo el mundo. Estamos hablando solamente entre los cristianos evangélicos. Lo que nos une entre todos esos grupos evangélicos o cristianos es el hecho de que nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Ahí es donde está la salvación. Es importante que nosotros aprendamos también a trabajar alrededor de nuestra doctrina, o lo que se conoce como la teología. La teología es importante, no vamos a decir que no. Pero lo principal es nuestra unidad como cristianos en el amor de Cristo, que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de la diferencia doctrinal, a pesar de la diferencia en la práctica de la liturgia, decimos en algunas ocasiones, es decir, el estilo de servicio, por ejemplo, de los llamados cultos en nuestras iglesias, son diferentes. A pesar de esas diferencias, nosotros tenemos que aprender a llevarnos bien y a estar unidos en Cristo Jesús. En una ocasión yo estaba en Sudamérica en un viaje misionero y uno de los pastores que nos invitó a predicar me dijo al final del servicio, ¿cuánto me gustaría a mí ser pastor también en los Estados Unidos? Dice, porque pastorear en los Estados Unidos es mucho mejor que aquí en nuestro país. Yo le dije a este hermano, mire hermano, aquí donde usted vive, todo lo que usted tiene que hacer es aprender el lenguaje y la cultura de su propio país. Pero donde nosotros ministramos en los Estados Unidos, vienen personas de todos los países. En la iglesia donde yo pastoreo hay aproximadamente unas 20 diferentes nacionalidades. Y yo tengo que aprender de una forma u otra cómo decir las cosas en muchas ocasiones para no ofender a nadie. Y en algunas ocasiones lo que es bueno para un país no es bueno para otros. Y tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Y déjeme decirle algo. Hay veces que estas diferencias culturales también crean división en el cuerpo de Cristo Jesús. Me ha dado pena a mí, por ejemplo, en muchas ocasiones visitar iglesias que tienen el nombre del país donde la mayoría de los miembros de la iglesia pertenecen. Esto no es bíblico, absolutamente no. La iglesia cristiana tiene que identificarse solamente como iglesia cristiana. Ni mexicana, ni cubana, ni salvadoreña, ni puertorriqueña, ni de ningún país. La iglesia tiene que ser cristiana, a pesar aún de las denominaciones a la cual esa iglesia quizás pertenezca. Pero nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones las divisiones culturales también vienen a ser un problema y un obstáculo para este asunto de la unidad. Y Cristo espera de que la iglesia cristiana, específicamente la iglesia hispana, sea una iglesia unida aquí en los Estados Unidos también. Eso sucedía también en el tiempo de Pablo. Por ejemplo, mira lo que dice Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo número 11. Dice así, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjate bien, este texto bíblico se refiere a lo que Cristo Jesús hizo entre dos pueblos, judíos y no judíos.
Cuando ambos de ellos vinieron a ser cristianos y se tuvieron que unir, empezaron a tener problemas. Porque unos decían, nosotros somos judíos, ustedes no son. Los judíos tenían inclusive el concepto, la idea de que eran mejor que los demás porque era el pueblo escogido de Dios. En esta ocasión, Pablo dice, no es así. En este momento dice, Dios ha hecho de dos pueblos uno solo. Y me llama mucho la atención ese último versículo 19 que dice que ahora somos miembros de la familia de Dios. Tú y yo necesitamos mantenernos unidos con nuestros hermanos en Cristo Jesús, comenzando con la iglesia en la cual nosotros estamos. Pero además de eso, ver a otros cristianos, a pesar de sus diferencias y a pesar de que no van a la misma iglesia donde nosotros vamos, entender de que ellos también son creyentes y son salvos como nosotros. Quiero compartir contigo un texto bíblico antes de concluir y me refiero a Romanos capítulo 12. Busca allí en tu Biblia Romanos capítulo 12 y dice entonces el versículo número 9, esto es lo que dice la palabra de Dios. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Espero que a partir de este momento tú aprendas a mantener la unidad en tu iglesia y fuera de tu iglesia también con otros hermanos en Cristo Jesús. No te pelees con la gente, ni permitas que las diferencias culturales o también de carácter doctrinales crean una desunión entre tú y las demás personas. Busca la unión a través del Espíritu Santo y tú verás de qué forma Dios te va a bendecir a ti y también a tu iglesia. No quiero concluir sin antes hacerte una invitación a ti que nos estás viendo tanto a través de la internet o la televisión. No importa dónde estés en el día de hoy. Si tú todavía no has hecho una decisión a favor de Cristo Jesús, esta es la mejor oportunidad para hacerla. Te invito a que allí donde estás, tú cierres tus ojos e inclines tu rostro y vayas a Cristo Jesús y le digas, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, entra en mi corazón, límpiame y hazme una persona nueva y permíteme también experimentar la unidad con el resto de los cristianos. Si tú has hecho esta oración tan sencilla, dice la palabra de Dios de que el Espíritu Santo te sella en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te tengo que decir ahora también, bienvenido a la familia de Dios. Si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, quisiéramos saberlo. Allí en la pantalla aparece la dirección electrónica nuestra y nuestro número de teléfono. Llámanos o escríbenos y nos gustaría saber de ti, orar también por ti y contigo y saber de qué forma nosotros estamos bendiciendo tu vida. No te olvides tampoco de compartir esta enseñanza a través del internet con el resto de tus amigos, que puede ser de gran bendición para cada uno de ellos. Una vez más, gracias por estar en contacto con nosotros y nos vemos en la próxima enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que el Señor te bendiga. Usted puede obtener una copia de este video en formato DVD enviando su donativo de $10, incluyendo envío y manejo, escribiendo a Entre Páginas de la Biblia, 3530 East Fort King Street, Ocala, Florida, 34470, o a través del correo electrónico info@ccvida.com. Para más detalles o información, visite ccvida.com. Esto fue una producción de Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López.